doctor Ubonor Ayala Flores de la Universidad Veracruzana, aquí en México. Pero hoy tenemos vía telefónica un invitado también que participó en esta revista. Al doctor Aimer Granados, él es historiador de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa. Muy buenos días, doctor. Sí, a ustedes y a su auditorio. Muchísimas gracias por la comunicación. Doctor, platíquenos. Sí, aquí estamos atentos. Gracias. Platíquenos sobre la publicación justo de este número 166 sobre la revista de Historia de América. De acuerdo. Bueno, pues el dossier se llama América Latina, la metáfora del continente enfermo. En ella participamos 4 investigadores, la doctora Paula Bruno, que es argentina, el doctor Carlos Marichal, docente investigador del Colegio de México, la doctora Alexandra Pita, que como ustedes decían es la editora de la revista Historia de América del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, y el que habla, que estuvo al frente de coordinar este dossier, el profesor Aimer Granados, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Bueno, ¿por qué esto de América Latina, la metáfora del continente enfermo? Resulta que a finales del siglo XIX y hasta más o menos la década del 30, 40 del siglo pasado, por todo el continente, entre algunos intelectuales mexicanos, argentinos, bolivianos, centroamericanos, entre los mexicanos, por ejemplo, se encontraba Francisco Bulnes, positivista mexicano, muy central dentro del pensamiento de la época, muy central dentro del sistema político porfiriano. Bueno, estos intelectuales se dieron a la tarea de debatir, de discutir las razones por las cuales el continente, América Latina, durante el periodo señalado, pues no acababa de estructurarse social, política y económicamente. Y las razones que esta serie de intelectuales, repito, por toda la geografía latinoamericana, las explicaciones que dieron para explicar esta incapacidad del continente por acabar de estructurarse, pues se dieron en función de ubicar lo que estos intelectuales señalaron como las enfermedades del continente. Digamos que hay como 3 grandes variables de estas enfermedades del continente latinoamericano. Algunos de estos autores encontraron la explicación a estas enfermedades en la población, pero no en toda la población, sino en algunos sectores de la población de nuestro continente de aquella época, particularmente de los indígenas y de los afrodescendientes. Para una buena parte de estos intelectuales, tanto los indios como los negros, pues eran proclives a ser perezosos para el trabajo, a consumir mucho alcohol, a su incapacidad física, su incapacidad mental, y ubicaron entonces en ellos, en este tipo de población, esto con una carga racista muy fuerte, hay que señalarlo. Bueno, ubicaron en esta población y en general en los marginados de América Latina las causas de este continente enfermo, las causas de por qué la economía no avanzaba, de por qué la sociedad
pues no acababa de estructurarse, ¿no? Una segunda explicación, una segunda variable que dieron algunos de estos intelectuales, por ejemplo, el venezolano César Sumeta, y un brasilero de apellido Bonfil, encontraron que la causa de estas enfermedades no estaba en los negros y los indios del continente, sino que estaba en las élites políticas del continente, igualmente en ciertas instituciones como la prensa, como los partidos políticos. Sumeta particularmente señaló que eran estas élites políticas en donde recaía la responsabilidad de que el continente permaneciera en un estado permanente de enfermedad, de desilusión, de enfrascamiento en su economía, en su política, en su estructura social. Y la tercera variable que algunos de estos intelectuales encontraron para darle explicación a esta metáfora del continente enfermo, esta línea, por ejemplo, la desarrolla la colega Paula Bruno, también en mi ensayo aparece de alguna manera. Sí. Centraron la atención ya no en la población indígena y afrodescendiente, tampoco en las élites, sino un poco en las condiciones internacionales de ese momento, de la vuelta del siglo XIX al XX, y particularmente dentro de esas condiciones históricas de ese momento, ubicaron al imperialismo, y particularmente al imperialismo norteamericano y de ciertos países europeos, Inglaterra, Alemania y Francia principalmente, las causas de las enfermedades del continente en ese momento. A grandes rasgos, ese es el objetivo de este dossier, ¿no? Sí. Que, como indica el título, la metáfora del continente enfermo, pues los que participamos en el dossier nos dimos a la tarea de encontrar, revisar, estudiar, analizar, las causas que los intelectuales de la época encontraron para explicar esta situación del continente. Ahora, también es importante señalar que este pensamiento, ya lo dije, con mucho acento racista, pues derivó de una serie de ciencias y corrientes de pensamiento que en ese momento estaban muy de moda en Europa. Me refiero, por ejemplo, a la criminalística, me refiero a la biología social, me refiero al darwinismo social, me refiero a la antropología, que, explicaban desde la ciencia social y apropiándose de algunos de los conceptos de las ciencias naturales, este tipo de enfermedades sociales. Sí. Pues qué interesante, doctor, que esta información se siga compartiendo, ¿verdad?, en la actualidad. Sí, es decir, el continente, pero no exclusivamente América Latina, pues acudiendo a esta metáfora médica, biologicista de la enfermedad de una región, de un continente enfermo, pues sigue padeciendo de alguna manera algunas de estas enfermedades sociales. Yo no quisiera entrar a detallarlas, pero sí, por ejemplo, la corrupción, ¿no? La corrupción en nuestros países ha sido una constante histórica, y creo que allí, aplicando de alguna manera esta metáfora del continente enfermo,
encontraríamos un cáncer que nos agota permanentemente, agota los fiscos nacionales, estatales, locales, regionales. Por supuesto que la sociología moderna y contemporánea, la misma ciencia histórica, encontrará otras explicaciones más allá de esto del continente enfermo, de la metáfora médica, pero creo que algunos ecos de ese pensamiento del continente enfermo, de la metáfora del continente enfermo, pudiéramos aplicar contemporáneamente y muy decididamente, y en particular sobre este asunto de la corrupción. Sí, pues estos y más artículos podemos disfrutarlo en esta revista de Historia de América, que la podemos consultar vía internet, ¿cierto, doctor? Así es, la pueden ubicar como revistas ipgh.org. Repito, revistas ipgh.org. Revistas del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Que por cierto es una de las más antiguas que justo brinda este tipo de información, ¿verdad? Desde 1938 es fundada. Efectivamente, valga la oportunidad para señalar que la doctora Pita, investigadora allí de la Universidad de Colima, recientemente, ya no tan recientemente, quizás 3-4 años atrás, tomó la dirección de la edición de la revista, ha logrado reposicionarla en el mundo editorial latinoamericano, norteamericano, seguramente europeo también, con mucha distinción. También la doctora Pita ha adelantado algunos análisis de la revista, como tú bien dices, desde finales de los años 30. Ella pues ha convertido uno de sus objetos a la revista en uno de sus objetos de estudio, y paralelamente pues ha hecho una estupenda labor al frente de la revista, como editora, como directora, renovando su comité editorial, renovando su presentación, reposicionándola en el mundo académico latinoamericano, norteamericano y europeo. Qué orgullo que también pues se sume la Universidad de Colima en esta pues tan importante revista de Historia de América. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, un placer. Igualmente. Buen día. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias en esta colaboración que tenemos con el quiz al doctor Aymer Granados, historiador de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, por esta participación en la revista número 166 de la revista de Historia de América.